Muy buenas tardes chicos, hoy vamos a ver un nuevo tema de la materia de literatura. El tema que vamos a ver hoy ahora viene siendo las diversas formas de la narrativa, como pudieron ver en el título. Y cuando hablo sobre este tipo de narrativa, hablo de la forma precisamente en la que se destaca. Son como géneros, pero no precisamente entre ellos, sino la forma en que se expresa dicha narración. Existen diferentes tipos y esto es lo que vamos a mencionar el día de hoy. Sin embargo, vamos a mencionar los más importantes porque son demasiados, son bastantes, ¿bien? Para primero vamos a mencionar cuáles son las que vamos a ver el día de hoy, porque solamente vamos a ver 6 diferentes. El primero es el histórico. El histórico, como vamos a mencionar, habla sobre aspectos de la narrativa histórica. Allá les quise poner un GIF de la bomba atómica, pero no encontré, así que puse uno de Metal Slug. Para los que los conozcan, me imagino que ya lo reconocieron. Existen otros tipos de forma narrativa, que es la científica, uno de los que más me gustan. Está la policíaca, la de aventura, tipo estilo Indiana Jones, la de fantasía y la de terror. Me imagino que ustedes podrán mencionar algunos otros, y si pueden notar, incluso podríamos decir que son los mismos géneros de las películas, de hecho, pero ahorita vamos a hablar de la narración. Acuérdense que la narración no solamente es de manera escrita, sino también de forma oral, como las leyendas. Entonces, obviamente, cuando vemos una película y decimos, son los mismos géneros que las películas, pues podría decirse, puesto que las películas es una forma de narrar una historia. Ahora bien, vamos a empezar con la primera, que se llama, como mencionamos ahí, que es la histórica. La narración del aspecto narrativa histórica, vamos a clasificarla de la primera, puesto que es una de las no más importantes, pero de las más comunes que vamos a mencionar. Y principalmente esta refleja el aspecto de relatar ciertos hechos, a veces de manera exagerada, en donde los personajes son reales, pero a veces las exageramos demasiado. Por ejemplo, todos han escuchado hablar de Alejandro Magno, el que conquistó Alejandría. Bueno, en una de sus muchas historias dicen que peleó contra un dragón y lo derrotó. Bueno, ahí está la idea de la exageración. Exageran un poco algunos aspectos y pues, como dice la frase, la historia es quien la hace quien la gana. Entonces, obviamente, las personas que cuentan dicha historia depende del punto de vista. Acuérdense que la historia es polisémica, o sea que deriva mucho de ello. Y la forma de narrarlo también se mantiene. Su estilo de narración pues es de referencial y detallada, o sea, al punto que trata de mencionar todos los aspectos que se viven dentro de ese punto. Y obviamente sus vértices, o sea, la forma en que se puede derivar ese tipo de histórico, es biográfico y documental. Cuando hablamos de biográfico también puede ser autobiográfico, o sea que él mismo haya escrito su historia. Algunas de los libros que podríamos mencionar en las que se establa la narración histórica es una, por ejemplo, la de Érase una vez en México, la de Las Memorias de Adriano, o también alguna biografía como la de Benjamin Franklin, entre muchos otros tipos de libros. El segundo estilo de narración, chicos, es la de la ciencia ficción, una de mis formas favoritas de lectura. Me imagino que muchos han visto películas de ciencia ficción. Bueno, a mí me gusta más leer los libros. De hecho, algunos dicen que los cómics entran dentro de este aspecto. Bueno, vamos a darle la oportunidad. Sin embargo, pues un cómic es un cómic y un libro es un libro, así que más. Tendrán sus puntos de vista, pero ustedes decidan. Bien, este tipo de narración principalmente explora lo que viene siendo una forma de narración muy exagerada, en la que trata de abarcar aspectos tanto científicos como de
vamos a llamarlo, teóricos, ¿bien? En la que sus personajes en su mayoría son imaginarios, desde libros pequeños hasta libros grandes, o sea, extensos, quise decir, se mantiene este tipo de personajes. Su estilo de narración, obviamente, es la que predomina la acción. Tiene mucha acción dentro de ellos. Y sus vertientes son dos. La ciencia ficción hard, que es la que corre de la mano completamente con lo que es la ciencia. O sea, no hace nada que la ciencia no haya avalado. O sea que los puntos de vista de la ciencia estén comprobadas dentro de esos, o por lo menos de una parte teórica que puedan aceptar. Mientras que la soft es la que les da igual realmente cómo funciona. Siempre y cuando se maravillen, exploren. Es la ciencia ficción soft, es la que da origen a las ideas de autos voladores, porque no importa que la ciencia no exista para hacer ese tipo de aparatos, existen en su narración. Libros como Los Amos del Tiempo reflejan este tipo de aspectos, o Luna Roja, por ejemplo, y sobre todo uno de mis favoritos personalmente, que es la de 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Julio Verne es el autor que es conocido como el padre de la ciencia ficción. Y de hecho es el primer libro que leí completito cuando era pequeño y es uno de mis favoritos personalmente. Se los recomiendo. Algunos de ustedes ya lo leyeron, me imagino, o por lo menos han escuchado hablar de ello. La tercera forma de la narración viene siendo, ¿cuál es la tercera? Fue la de los policíacos. Perdón. Bien, las policíacas, como ustedes me imaginarán, pues habla de aspectos de policías, pero se le llama así no porque aparezcan policías dentro de su historia, sino porque su narrativa explica aspectos de manera más analítico-deductivo y principalmente se basa en tratar de resolver dichos enigmas, mayormente crímenes, por eso entran en ese aspecto de policíacos. Sus personajes pueden ser tanto reales como imaginarios. Pueden basarse, por ejemplo, hay un libro que se llama, que habla sobre el Destripador, Jack el Destripador de Inglaterra, en donde habían personajes reales, pero obviamente su historia, como no supieron nunca quién era, pues las exageran un poco. Pero también se relaciona a personajes imaginarios. También otra que es la de El Zodiaco, que también fue real, pero los personajes que aparecen ahí no son completamente los reales, solamente son personajes ficticios. Ustedes lo encontrarán por ahí. Su estilo de narración también es como la de esta, que literalmente predomina la acción. Sin embargo, también tiene un aspecto de detalles, ya que estos son muy importantes dentro de la narrativa. Y sus vertientes o sus géneros en las que se establecen pueden ser tanto urbanos como de detectives. Urbano se le dice en la cual no necesariamente aparecen policías para resolver el crimen, aparecen otras personas que pueden resolverlos. Estilo de Scooby-Doo, pero no tan cartoon, tan familiar. Libros como La Piedra Lunar establecen ese aspecto de policíacos. Los crímenes de la calle Morgue, que es más de Edgar Allan Poe. Recuerden este nombre porque lo vamos a escuchar casi en todos los géneros. Esta es más urbana, ¿no? Que no necesariamente un policía descubre todo el relajo que sucedía. Y obviamente la que destaca dentro de las ideas policíacas, la de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Bien, ahora pasamos con el otro estilo de la narrativa, que es la de aventura, que mayormente está relacionado con el que vamos a ver a continuación, que es fantasía. Pero la aventura se separa un poco porque refleja un aspecto en la que la historia cuenta la
el camino del héroe o el sendero del héroe, no sé cómo lo conozcan, que suele manifestarse de un personaje principal en la cual mantiene una idea de cumplir cierta misión o cruzada y tratar de vencer. Estas dos reflejan diferentes estilos. Por ejemplo, sus personajes también pueden ser tanto reales como imaginarios. O sea, pueden haber personajes que destacan dentro de la historia o pueden ser simplemente puro cuento, como se menciona. Y en esta, al igual que las otras anteriores, predomina lo que viene siendo la acción. Aunque también aparece mucho lo que es el drama y lo que es la melancolía, pero predomina la acción, eso es lo que me quiero referir. Y sus vertientes pueden ser tanto el épico o el bélico. El épico, en la cual aparecen personas luchando por su ¿cómo se llama esto? Vida, por su nación, etcétera, etcétera. O puede ser bélicos, en las cuales incluso pueden aparecer en las guerras comunes, no solamente la Primera o la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Troya, las batallas balcánicas, o incluso puede ser ficticias, pero no solamente se basan en estos. Por ejemplo, pueden ser aventuras un poco más tranquilas, en las cuales simplemente aparece un chico, un muchacho o señorita, caballero, que empiezan a luchar para tratar de salvar su vida o por lograr alguna misión. Ejemplos de libros podrían ser las aventuras de Tom Sawyer, que realmente ahí no mata a nadie, solamente es un chico que trata de salir de luchar contra ellos. Sin embargo, también hay del guerrero, un ejemplo de lo que es el camino del héroe, es la de los 5 anillos, que es es una historia japonesa de samuráis y toda la cosa, o de aventura en el aspecto en la que la persona tiene que sobrevivir, como la de Robinson Crusoe, que de hecho son dos diferentes. Hay dos libros de Robinson Crusoe y la Isla de las Maravillas, algo si no me equivoco. Bien, entonces pasamos con el siguiente. Bueno, el siguiente viene siendo el de la fantasía. Y a pesar que lo estamos relacionando mucho con cuentos de duendes y de hadas, realmente no solamente se manifiestan estos aspectos, ya que esta narración mezcla todas esas ideas, tanto reales como irreales, y se basa mucho en la interrelación que tienen sus personajes con aspectos para explicar tanto aspectos naturales como anormales o sobrenaturales. En esta, sus personajes pueden ser tanto imaginarios o reales, pero de manera exagerada. Su estilo de narración es fantasioso y lleno de detalles maravillosos, en las cuales los personajes tienen que interactuar con todo lo que está sucediendo. Y sus vertientes, o sus, vamos a llamarlos subgéneros, pero son vertientes de este tipo de narración, se encuentran entre ellos lo que son los maravillosos, los extraños, los puros o los impuros. Los maravillosos entran dentro de aspectos de ideales muy fantasiosos, se podría llamar, en los cuales los personajes interactúan con seres tanto míticos, hadas, duendes, ese tipo de cosas, y no necesariamente viven con armonía, pero los personajes mayormente siempre triunfan sobre lo que está sucediendo. El caso como la de las crónicas de Narnia. Y el extraño prácticamente allá hay más. Se podría mencionar que tiene una relación mucho con las de acción. Hay peleas y guerras de todo estilo, tipo las que El Señor de los Anillos. El puro y el impuro tienen una relación muy semejante entre estas. El puro tiene una en la cual sus ideas, se puede mencionar algo más tranquilo, relevante, en las cuales se podría decir como cuentos infantiles, y el impuro tiene un poco más de sangre, vamos a llamarlo de sangre. Como por ejemplo la historia de Edgar Allan Poe, ya lo habíamos mencionado anteriormente,
Pero Edgar Allan Poe también es uno de los autores que no se quedó estancado en un solo tipo de narración. Por ejemplo, uno de sus libros, El hundimiento de la casa Usher, es una de las ideas fantasiosas que mayormente se podía clasificar con la narración fantasiosa impura. O La muerte enamorada, que también refleja una idea, y así como se nombra, es así, imagínense lo que es la sinopsis, literalmente cuenta de lo que es la muerte enamorada. O por ejemplo está también la de Brothers Analotti, que son historias en sí. De hecho iba a poner más, porque está está lo de los hermanos Grimm, que mayormente cuentan historias dentro de este aspecto. Cuando lo hicieron eran más fuertes, más impuras se podrían llamar, y ahorita son más puras para niños. Ya para terminar vamos a ver lo que es el último de los tipos de narración, que es el terror. Y esta se interpreta más por lo que es utilizar el elemento del miedo, y se basa mucho en los aspectos más sobresalientes de la idea de la narrativa. No tiene tanto reflejo en lo que es, y en la actualidad hay muchos vertientes que vamos a mencionar. Sus personajes mayormente son imaginarios. A veces se pueden basar en algo reales, como si cuentas la historia de exorcismos, pero eso mayormente se va directo a lo que son las películas, por eso que no entra mucho en lo que es la narración escrita. Su estilo de narración es más descriptiva y de situaciones anormales. Y sus vertientes podemos encontrar, vamos a mencionar 4. Lo que es slasher, que es la historia en la cual los personajes tienen un modus operandi, casi como el estilo policíaco. Vamos a mencionarlo como tipo asesinos seriales, pero entran en el aspecto del terror. Está el thriller, que es más el suspenso, como tipo Psicosis. Bueno, esta es una película igual escrita, se me vienen mucho a la mente películas, pero hay libros también como la de El psicoanalista de Kaskevich. O está el de horror, que literalmente son historias muy de miedo, en las que entran mucho el aspecto paranormal. Y lo que es el gore, aunque el gore se clasifica más para las ideas de las películas, puesto que pues algunos libros se clasifican como gore, pero pues porque son escritos casi no se ve lo que es lo que clasifica mucho el gore, que es la sangre y el destripamiento. Pero las películas sí, películas como Saw, libros como las de Stephen King, como It y muchos más de sus títulos, se reflejan dentro de lo que es el terror. Y una que me imagino que no sabían que es del terror, pero se lo imaginaban, que es la de Coraline, que está basado en un libro, y me imagino que han visto la película y saben de qué se trata, que de hecho está en stop motion, pero vamos a hablar de eso. O por ejemplo, uno de los autores más reconocidos después de Stephen King, que viene siendo H.P. Lovecraft, que escribía muchas historias cortas dentro de ello, pero me imagino que han escuchado hablar de Cthulhu. Bueno, el Cthulhu viene siendo un personaje principal de las historias Lovecraft. De hecho, hay un universo, el universo Lovecraftiano, y de hecho parece que hay hasta una religión que se basó en sus historias, pero no vamos a indagar más. Bien, por mi parte, chicos, como mencioné, esto viene siendo todo lo que vamos a ver en este último parcial. Bien, espero que hayan tomado nota. Los dejé así fácil, no es demasiada información, pero espero que hayan tomado los apuntes necesarios para que estén listos para su examen. Por mi parte, chicos, sería todo. Espero que estén pendientes de su plataforma y nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde.